Bueno, acabo de llegar a Cienfuegos, que ustedes saben que me gusta bastante esta ciudad. Había movimiento en la terminal de ómnibus, unas cuantas personas ahí esperando la guagua para irse, no sé para dónde. Realmente no hay mucho transporte que digamos, pero bueno, se va resolviendo. Siempre uno se tarda un poco en lograr conseguir el autobús nacional para poder moverse entre provincias, pero yo diría que con un retraso de aproximadamente unos 15 días yo pude conseguir para Cienfuegos. Hace tiempo que no vengo acá, pero siempre regreso y se preguntarán por qué. Porque siempre me queda algo por hacer. El tiempo nunca me alcanza. Y ahora vamos a visitar algunos lugares interesantes, entre ellos la ciudad nuclear. Lo tengo pendiente de hace bastante tiempo. Desde la primera vez que vine no lo pude hacer, la segunda tampoco y a la tercera va la vencida. Ahora mismo estoy caminando rumbo a mi alojamiento en moneda nacional, por supuesto. Va a ser una sorpresa total porque no he visto ni fotos del lugar. Me dijeron que tiene aire acondicionado, me dijeron que tiene agua caliente, pero la verdad que no sé ni cómo es. Bueno, quédense por aquí que después que les muestre el alojamiento les voy a dar un pequeño paseo por la ciudad y les voy a mostrar algo de lo que viene. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Bueno, esto se pone interesante porque se puede decir que es casi un apartamento dentro de una casa. Así como se los digo, un apartamento dentro de una casa. Ahí están viendo mi mochila. Bueno, un apartamento chiquito, porque básicamente es el cuarto con una cocinita acá atrás, que acaban de ver. Tipo como un comedorcito, con un medio punto ahí para sentarse, un refrigerador, que hay agua. Claro, eso se paga. Se los voy a enseñar ahora dentro de unos minutos. Y el baño, que ni he entrado. Aquí sí entré y dejé la mochila. Vamos a entrar al baño. Que aquí hay una llave para cerrar. A ver si se prende. Ah, miren, se prende afuera. Para colgar la ropa y los sombreros. A ver. Vamos a empezar a revisar aquí. Agua. Hay algunas casas que ponen presurizador. Pero bueno, estamos hablando de casas que rentan para extranjeros. Un jaboncito de esos, de los de hotel. Estos jaboncitos son los que hay en los hoteles. Vamos a chismosear un poco. Esto es el logotipo de Suchel Camacho, me parece a mí. Y aquí supongo que para tomar el agua. O para guardar los cepillos. Bueno, para tomar el agua. Toma corrientes aquí. Un espejo bien pequeño. Dos toallas. Que saben que en los hoteles y en las casas de renta usualmente se suelen poner 3 toallas, ¿no? Una para la cara, una para las manos y otra para el cuerpo. Y aquí tenemos la ducha eléctrica. Muy típico en las casas de renta de Cuba. Ducha eléctrica. Montar un sistema de agua caliente es caro. Lleva tuberías, las tuberías están como a 2.500 pesos la tira de tubería plástica de 2 metros. El calentador de agua está a más de $150 y todo lo demás que hay que poner, el cableado, los breques, eso que están viendo ahí. Aquí tenemos otro jaboncito más. Bueno, todo está modesto pero funcional. Mientras que resuelva el problema, no necesariamente tiene que ser de lujo. No necesitamos un inodoro de oro ni un inodoro como los que hay en Japón, que ellos hacen todo. Aunque aquí tenemos una cosa interesante y esto, ¿qué función hará esto? Bueno, díganme ustedes qué creen. ¿Para qué ustedes creen que sirva esto? Porque está conectado ahí a la llave por donde le entra el agua al tanque para descargar. ¿Será esto algún invento japonés? Bueno, la verdad que yo nunca he visto eso y ahora mismo me ha dejado con una gran duda. Ayúdenme con eso, respóndanme en los comentarios. ¿Para qué ustedes creen que sirva eso que les acabo de mostrar? La vista se me fue para el ventilador.
Y además tenemos aire acondicionado y televisor. Que como siempre les digo, cuando uno va a visitar algún lugar, uno lo menos que hace es prender el televisor para nada. Y menos para ver televisión cubana, por Dios. Yo siempre vengo con la mochila. Ya me he quitado de arriba andar con una maleta. Y esta vez está bastante pesada. Yo a veces me pregunto cómo yo logro meter ahí todo lo que yo meto ahí. El viaje lo hice en un ómnibus nacional con la dificultad que lleva a lograr conseguir pasaje. Hay que hacerlo con semanas de antelación. Viajar por Cuba en ómnibus nacionales no se puede hacer corriendo. No así como Vía Azul, que sí, casi siempre hay pasaje. Lo que pasa es que hay que pagar en MLC. Incluso pagar desde afuera. Un pequeño y feo detalle en la terminal, y es que en los asientos hay cucarachas. Me levanté bastante temprano, me levanté a las 5 de la mañana, la verdad que no dormí casi nada, lo que dormí fueron 2 horas y algo, me acosté a las 2 y pico de la mañana. Organizando la maleta, precisamente, metiendo todo lo que metí ahí, que nuevamente yo me asombro de cómo yo logro meter todo eso sin que se me quede nada de lo que realmente necesito. Pero les enseño qué fue lo que traje. Como de costumbre, par de chancletas. Aquí están los accesorios para la cámara. Traje un par de zapatos extra porque no sé a dónde vaya esta vez. Tengo planes muy concretos, pero hay algunos lugares que van a necesitar suela de hiking, suela de senderismo, como se dice normalmente. La ropa, como de costumbre. Aquí ven las galletitas que compré por el camino, que están un poco socatas, pero bueno, algo había que echar en el estómago. El aseo personal y las vitaminas, que si no fuera por las vitaminas, yo hablaba con un suscriptor el otro día, que si no fuera por las vitaminas que yo tomo, los perros me ladraran por la calle y me confundieran con un hueso. Porque si contamos con la comida, igual. ¿Qué más? Ya, o sea, básicamente eso, pero aunque parezca que no, se lleva bastante espacio. Claro, lo que más se lleva son los zapatos y el trípode, que no vieron cuando lo saqué porque estaba grabando con la cámara encima del trípode. Por el camino se hace una sola parada en un punto estratégico donde venden comida, donde hay un baño, que para eso precisamente se hace la parada, para que las personas vayan al baño, para que coman algo. Una parada de 10 minutos, 15 a lo sumo, donde cuando te bajas todos los vendedores te asedian, vendiéndote aguacate, vendiéndote galletitas, vendiéndote pizzas, vendiéndote refrescos, jugo, de todo se vende ahí. Hay algún que otro kiosco un tanto apartado también. Y en este caso yo lo que compré fue un paquete de galletas, que la verdad que no estaban muy buenas, que digamos. Vamos a ser realistas, estas galletas no se hacen en el mismo día. Son galletas que llevan ahí al menos 24 horas. Y eso se le siente. Más aún cuando los productos que se usan para esto no son de óptima calidad, como quizá fuera en otros países. Ustedes se recuerdan de aquella panadería que les mostré que está en la calle Obispo, que es una de las panaderías más caras y donde siempre hay pan. Bueno, yo hace un tiempo atrás compré pan ahí y, bueno, panes de diferentes tipos. Compré 3 panes de diferentes tipos y resulta que la masa por dentro era la misma, no había ninguna diferenciación. La corteza sí variaba un poco, pero por dentro la masa tenía la misma consistencia. Bueno, ya ven que yo viajo bastante ligero. Puede ser que hoy no, ayer, que me acosté tarde precisamente por eso, haya pasado más trabajo metiendo las cosas en la mochila, porque traje algunas medicinas para una persona que le voy a entregar aquí en Cienfuegos y eso, aunque parece que no, hace bulto. Esto que está aquí. Un muchacho que tiene la hija con problemas, que le dan crisis vagales y eso, producto del estrés, y necesita pastillas para relajantes, cosas como Tylenol, cosas como ibuprofeno y cosas de ese tipo, y otras cosas más para su familia que yo tenía por allá, que algunos suscriptores, algunos de ustedes mismos me han traído, y a veces a mí no me sirve, pero bueno, siempre hay a quien dárselo. Ustedes saben que aquí en Cuba hay un gran problema con las medicinas, y siempre que ustedes traen estas cosas, siempre es bienvenido y siempre a alguien le hace falta. Nada, familia,
Viajar siempre es una aventura, siempre es interesante, aunque uno visite lugares que ha visitado anteriormente, siempre se aprende algo nuevo, ¿eh? Incluso viajar dentro de la misma ciudad donde uno vive, porque a veces uno en la rutina de caminar por las mismas calles que siempre camina, se olvida de disfrutar su ciudad. Bueno, disfrutar lo que se puede disfrutar entre las ruinas de La Habana, ¿no? Pero bueno, sí, hoy estamos en Cienfuegos y aquí comienza una nueva serie. Quiero darles un pequeño paseo por la calle y así ir poniéndolos al tanto de cómo están las cosas por aquí. Ya he estado hablando con las personas de la casa y me han ido comentando más o menos. Vamos para la calle. Bueno, ya nos vamos acercando a la calle central de aquí de Cienfuegos, que sería el Prado. El Paseo del Prado, el más largo que hay en toda Cuba. Lo que he visto hasta ahora de salir a la calle es que un aumento de MIPYMES, de tiendas en casas que venden productos, me parece que incluso más barato que en La Habana, porque he visto cosas como la leche condensada, que en La Habana cuesta 580, 560 se encuentra también, aquí vale 500 pesos. Y los macarrones sobre los 350 por ahí, todo lo veo más barato que en La Habana, incluso el chocolate. El chocolate vale 750. Llegando me dijeron que me iba a encontrar menos que lo que me encontré la vez pasada. Me dijeron que no iba a haber comida. La verdad es que sí hay, aunque parezca que no. Lo que bueno, el problema económico que siempre afecta y los salarios que se mantienen igual. Con todo este tema del aumento del dólar, las cosas subieron un poco de precio. Ojalá bajen. Pero ya nuevamente el dólar está subiendo, así que ya veremos qué pasa. Había una especie de campaña para bajarle el precio al dólar y al euro. Y ya eso se acabó. Ya parece que la gente se empezaron a dar cuenta y el dólar está recuperando su valor. Hoy es domingo, puede que por eso no vean tanta gente caminando por la calle hoy. Hacia allá tienen la estatua del Beni. Y un poco más hacia allá tienen el malecón. Por aquí, por la calle Prado, es donde están todos los bares, una buena parte de restaurantes. Esta es la parte que por la noche, bueno, ruido de la moto. Esto es un transporte utilizado para mover personas. Las motos cuestan alrededor de 1.700, 2.000 dólares. Hay quienes las modifican y después las venden más caras. Le cambian incluso el motor y le ponen motor de gasolina por el tema de los apagones. Esta es la parte que por la noche se llena de gente y donde viene la juventud, además del malecón que les dije que quedaba para allá. Eso lo van a ver. Vamos a caminar por ahí también, ¿por qué no? Y hacia la derecha tienen el bulevar, que también está un poco vacío. Aquí están las tiendas en MLC, aquí están los locales donde se venden artesanías, donde se vende comida en moneda nacional. Como este mismo que está aquí, que dice Mercado Ideal, que ahora está cerrado por la hora. Voy a estarles compartiendo una lista de reproducción donde van a encontrar todos los videos de esta zona que ya hemos pasado por aquí, porque en esta ocasión me voy a centrar en un contenido un tanto diferente. Vamos a visitar lugares un poco más culturales sin dejar de lado el tema social, que es lo característico de este canal. Bueno, nada familia, hasta aquí, quiero dejar este video hasta aquí para no hacerlo más extenso. Ya les estuve comentando cómo fue el recorrido, cómo logré llegar y ya pudieron ver de manera rápida las primeras impresiones de cómo va Cienfuegos y qué es lo que vamos a hacer. Déjenme saber en los comentarios lo que creen, qué expectativas ustedes tienen, qué lugares les gustaría que yo incluya en esta serie y serán tomados en cuenta, por supuesto, como siempre. Si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, más aún si son de Cienfuegos. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal continúe creciendo. Familia, los quiero. Nos vemos en un video más dentro de aproximadamente 3 días.